Me escondieron el teléfono. Creyeron que así me quedarían sin opciones, sin voz, sin salida, pero no contaban con que, mucho antes de eso, ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Cuando cumplí 70 años, mis hijos comenzaron a hablar sobre mí como si yo no estuviera presente en la habitación. Al principio eran comentarios sutiles, casi imperceptibles. «Mamá necesita ayuda con eso», le decía Roberto a su esposa, mientras yo abría un frasco de mermelada. «Hay que vigilar que tome sus medicinas», murmuraba Lucía cuando creía que no la escuchaba. Pequeños detalles que fueron creciendo como grietas en la pared, hasta que un día, la estructura entera de mi independencia comenzó a tambalearse. Me llamo Elena. Tengo 72 años y hasta hace poco pensaba que estaba viviendo una viudez tranquila en la casa donde pasé más de 4 décadas con Ernesto, mi esposo. Los primeros 3 años después de su partida fueron difíciles, pero encontré mi ritmo. Aprendí a disfrutar mis desayunos silenciosos con la ventana abierta, mis caminatas matutinas al parque cercano y las tardes de lectura que antes no tenía tiempo de disfrutar. No era la vida que había planeado, pero había construido una nueva normalidad que me traía paz. La caída que tuve hace unos meses lo cambió todo, aunque en realidad no fue nada grave. Resbalé en la cocina y me golpeé la cadera. Ni siquiera necesité ir al hospital. Solo me quedó un moretón que desapareció en 2 semanas. Pero para mis hijos, ese pequeño incidente fue como encender una alarma que no han sabido apagar. Roberto, mi hijo mayor, es contador y siempre ha sido metódico y controlador. Lucía, 3 años menor que él, es profesora universitaria y tiene un carácter más suave, pero suele dejarse llevar por las decisiones de su hermano. Ambos tienen sus propias familias, sus propias casas, sus propias vidas. Yo los crié para ser independientes, para volar lejos. Nunca imaginé que un día regresarían como halcones, vigilantes y decididos a tomar el control del nido que construí con tanto esfuerzo. Las visitas comenzaron a hacerse más frecuentes después de la caída. Cada domingo, sin falta, llegaban con sus familias a almorzar. Al principio me alegró esta renovada atención. Los domingos solitarios habían sido los más difíciles después de perder a Ernesto. Pero pronto noté algo extraño en esas visitas. Menos conversaciones reales y más inspecciones disimuladas. «Mamá, estas alfombras son un peligro», comentó Roberto un domingo, mientras pasaba su pie por el borde de mi tapete persa, aquel que Ernesto y yo compramos en nuestro 20º aniversario. «Deberíamos quitarlas». «Esta alfombra ha estado aquí por 30 años, hijo», respondí sonriendo. «He caminado sobre ella más tiempo del que tú llevas en tu casa. Justamente por eso ya está vieja y se levanta en las esquinas. Es una trampa para caídas». No discutí más. Para la siguiente visita, Roberto llegó con herramientas y, sin consultarme, quitó todas las alfombras de la casa. Las enrolló y las llevó al sótano como si fueran desechos peligrosos. Me dolió ver desaparecer esos trozos de historia, pero me dije a mí misma que era un pequeño precio por mantener la armonía. Luego vino el episodio del microondas. Un jueves cualquiera, regresé de hacer mis compras semanales en el mercado, otra rutina que me mantenía activa y conectada con mis vecinos, y encontré a Roberto instalando un aparato nuevo en mi cocina. «¿Qué pasó con mi microondas?», pregunté dejando las bolsas sobre la encimera. «Era muy antiguo, mamá», respondió sin mirarme, concentrado en conectar cables. «Este es más seguro, tiene programas automáticos. No tendrás que preocuparte por calcular tiempos ni potencias». «El otro funcionaba perfectamente», protesté con suavidad. Me gustaba su simplicidad. «Este es mejor». Fue su única respuesta, como si mi opinión fuera un ruido molesto que interrumpía su concentración. Esa noche, después de que Roberto se marchara, me senté frente al nuevo electrodoméstico intentando descifrar los complicados botones y símbolos.
terminé calentando mi cena en una cacerola, como en los viejos tiempos. A veces lo antiguo es más confiable que lo moderno, pensé, aunque nadie parecía estar de acuerdo conmigo en estos días. Las semanas siguientes trajeron más cambios no solicitados. Lucía reorganizó mi botiquín, tirando medicinas que, según ella, estaban caducadas, aunque algunas apenas habían sido compradas el mes anterior. Su esposo Miguel instaló pasamanos en mi ducha y pegó calcomanías antideslizantes que arruinaron la delicada cerámica italiana que Ernesto había elegido con tanto cuidado para nuestra remodelación de hace 10 años. «Es por tu seguridad, mamá», repetían como un mantra cada vez que yo expresaba alguna objeción. Una tarde, mientras preparaba un té en la cocina, escuché a mis hijos hablar en voz baja en la sala. Me acerqué silenciosamente por el pasillo, una costumbre que desarrollé en los años de crianza para verificar que todo estuviera bien con ellos cuando eran pequeños. «No puedes seguir viviendo sola, Roberto», decía Lucía con preocupación genuina en su voz. «Cada vez que vengo encuentro algo preocupante. La semana pasada dejó una hornilla encendida». No era verdad. Yo siempre revisaba 2 veces la cocina antes de acostarme, un hábito que Ernesto había instaurado en nuestra rutina hogareña. Quise interrumpir, aclarar ese malentendido, pero entonces habló Roberto. «Ya lo sé. He estado investigando algunas opciones». Su tono era el que usaba para sus presentaciones laborales. «Hay residencias muy buenas, pero son costosas. También está la posibilidad de contratar a alguien que venga a vivir aquí, pero tendríamos que supervisar constantemente». «¿Y si viene a vivir con alguno de nosotros?», sugirió Lucía. «He estado pensando en eso. Mi casa tiene el cuarto de invitados en la planta baja. Sería ideal para ella». Sentí un nudo en el estómago. Estaban planeando mi vida como si yo fuera una pieza de mobiliario que puede moverse a conveniencia. Me pregunté qué diría Ernesto si pudiera escuchar esto. Él siempre me había tratado como una igual, valorando mis opiniones, confiando en mis decisiones. «Elena tiene mejor juicio que yo», solía decir cuando alguien cuestionaba alguna decisión importante que habíamos tomado juntos. Volví a la cocina sin hacer ruido, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Realmente me estaba volviendo incapaz? ¿Había estado engañándome a mí misma sobre mi nivel de independencia? Revisé mentalmente mis rutinas diarias, mis actividades, mis responsabilidades. No estaba confundida. Administraba mi casa, mis finanzas, mi salud y mi tiempo con total lucidez. La hornilla que mencionó Lucía jamás había quedado encendida. Quizás ella misma la encendió por error durante alguna visita. Decidí que sería paciente. Mis hijos estaban preocupados y la preocupación nace del amor, me dije. Tendría una conversación calmada con ellos, les explicaría mi perspectiva y encontraríamos un término medio que respetara tanto su tranquilidad como mi autonomía. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Al domingo siguiente, Roberto llamó para avisar que organizarían una comida familiar especial en mi casa. «Tenemos algo importante que discutir», dijo con un tono que pretendía ser casual, pero que reconocí como el preludio de algo cuidadosamente planeado. Me esmeré preparando una lasaña, el plato favorito de todos, y un pastel de manzana como los que hacía cuando ellos eran niños. Si íbamos a tener una conversación difícil, al menos lo haríamos con el estómago lleno y el corazón contento, como siempre nos había enseñado Ernesto. Llegaron todos juntos, Roberto con su esposa Patricia y sus 2 hijos adolescentes, Lucía con Miguel y su hija Valeria, que ya tenía 16 años. La comida transcurrió con la normalidad aparente de siempre, aunque noté miradas cómplices entre mis hijos, esa comunicación silenciosa que desarrollaron desde pequeños. Después del postre, cuando los nietos se retiraron a la sala para usar sus teléfonos, excepto Valeria, que se quedó curiosamente atenta a la mesa, Roberto carraspeó de esa manera formal que heredó de su padre. «Mamá,
Hemos estado conversando entre todos y tomamos una decisión importante. Comenzó mirando a Lucía para que lo respaldara. Es algo que hemos pensado mucho, añadió ella, poniendo su mano sobre la mía con una ternura que me pareció casi ensayada. Vas a venir a vivir con nosotros, continuó Roberto, refiriéndose a su familia. El cuarto de invitados está en la planta baja, no tendrás que subir escaleras. Patricia ya está planeando hacer algunas modificaciones para que estés cómoda. Su esposa asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nunca habíamos sido cercanas. Ella siempre me trató con un respeto distante que confundía con frialdad. Esta casa es demasiado grande para ti sola, prosiguió Roberto. El mantenimiento es excesivo y los gastos no tienen sentido cuando puedes estar cómoda con nosotros. Además, estaremos más tranquilos sabiendo que no estás sola si pasa algo. Intervino Lucía, apretando mi mano como si quisiera transmitir un mensaje que sus palabras no decían. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No era una propuesta, no era una consulta. Era un anuncio de una decisión ya tomada. ¿Y esta casa? Pregunté finalmente intentando mantener mi voz firme. He vivido aquí casi toda mi vida adulta. Roberto intercambió una mirada rápida con su hermana antes de responder. Ya hablé con un agente inmobiliario. Vendrá la próxima semana para hacer una valoración. El mercado está bueno. Venderemos a un buen precio. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi casa, mi refugio, el contenedor de mis memorias, estaba siendo puesto a la venta sin mi consentimiento. ¿Venderemos? Remarqué la palabra, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. ¿Desde cuándo es una decisión compartida lo que yo hago con mi propiedad? Mamá, no te alteres. Roberto usó ese tono condescendiente que reservaba para explicar cosas complicadas a personas que consideraba menos capacitadas. Legalmente es tu casa, pero nosotros manejamos la venta por practicidad. Tú no tienes que preocuparte por nada. De hecho, intervino Lucía, hemos pensado que lo mejor es que Roberto se encargue de tus finanzas de ahora en adelante. Es contador, sabe lo que hace, y así tú no tendrás que estar pendiente de facturas, impuestos y demás complicaciones. Mis finanzas están perfectamente en orden, respondí, sintiendo que cada palabra era una defensa de mi dignidad. Ernesto y yo siempre fuimos cuidadosos con nuestro dinero. Tengo mis ahorros, mi pensión, y todos los pagos están al día. No decimos que no, mamá. Roberto sonrió con esa expresión que usa cuando cree saber más que los demás. Pero a tu edad, estas preocupaciones son innecesarias. Yo puedo ocuparme de todo eso. Además, añadió Patricia hablando por primera vez, el doctor Méndez nos comentó que es normal que las personas mayores comiencen a tener dificultades con estos temas. Dice que es mejor prevenir que lamentar. Sentí un escalofrío. El doctor Méndez era mi médico desde hacía más de 15 años. Había estado hablando con mis hijos sobre mí sin mi conocimiento. ¿Qué más habrían discutido a mis espaldas? El doctor Méndez nunca ha mencionado ninguna preocupación sobre mi capacidad mental en mis consultas, dije, intentando no sonar a la defensiva. Bueno, con nosotros fue muy claro, insistió Roberto. Dijo que a tu edad es normal cierto deterioro cognitivo leve, aunque no lo notes. Por eso es importante adelantarnos a cualquier problema. Me quedé mirando mi taza de café, ahora frío. ¿Realmente mi médico había dicho eso? ¿O mis hijos estaban interpretando información general sobre el envejecimiento como si fuera un diagnóstico específico para mí? No podía saberlo en ese momento, pero algo no encajaba. Valeria, que había estado inusualmente callada durante toda la conversación, me miró con ojos comprensivos. A diferencia de los adultos, ella parecía verme realmente. Abuela, dijo de repente, ¿tú qué quieres hacer? Su pregunta tan directa pareció sorprender a todos en la mesa. Por un momento, el aire se volvió denso con el silencio incómodo. Quiero seguir en mi casa, respondí con sencillez y firmeza.
Agradezco su preocupación, pero estoy bien aquí. Mamá, entendemos que te dé miedo el cambio. Lucía usó su tono de profesora comprensiva. A todos nos asusta lo desconocido, pero es lo mejor para ti. No tengo miedo al cambio, Lucía, aclaré. He enfrentado muchos cambios en mi vida, incluido perder a su padre después de 45 años juntos. Lo que no quiero es ser tratada como una niña que no puede tomar sus propias decisiones. Nadie te está tratando como una niña, mamá, protestó Roberto, aunque su tono contradecía sus palabras. Solo queremos cuidarte. Hay muchas formas de cuidar a alguien sin quitarle su autonomía, respondí. El resto de la tarde transcurrió en un tira y afloja emocional, donde mis opiniones eran reconocidas superficialmente, pero descartadas en la práctica. Para cuando la familia se marchó, quedó claro que el plan seguiría adelante, independientemente de mis objeciones. El agente inmobiliario vendría el próximo sábado. Mi mudanza a casa de Roberto estaba programada para fin de mes. Todo estaba decidido. Los días siguientes trajeron una invasión silenciosa a mi espacio y mi privacidad. Roberto pasaba cada mañana antes de ir al trabajo, revisando cómo había amanecido. Lucía apareció con cajas para comenzar a empacar las cosas menos urgentes. Patricia trajo catálogos de muebles para que yo escogiera los nuevos para mi habitación en su casa, aunque cada vez que señalaba algo, encontraba alguna razón para descartarlo. Una tarde, después de que todos se marcharan, busqué mi teléfono móvil para llamar a Margarita, mi amiga de toda la vida. Quería desahogarme, contarle lo que estaba pasando, pedirle consejo, pero no lo encontré en su lugar habitual. Revisé mi bolso, los cajones, incluso debajo de los cojines del sofá. Nada. Recordé entonces que esa mañana había estado hablando con Margarita precisamente sobre mi situación, cuando Roberto llegó inesperadamente y entró a la cocina donde yo conversaba. Me había mirado con curiosidad, preguntando con quién hablaba. Con Margarita, respondí, y noté un destello de preocupación en sus ojos antes de que saliera de la cocina sin decir más. Entendí entonces lo que había pasado. Fui directamente al estudio, donde Roberto había estado revisando unos documentos importantes antes de irse. Abrí los cajones del escritorio uno por uno, hasta que en el último, bajo unas carpetas, encontré mi teléfono. Sentí un nudo en la garganta. Mi propio hijo me estaba escondiendo el teléfono, mi conexión con el mundo exterior. ¿Hasta dónde planeaban llegar con este control? Al día siguiente, cuando Roberto vino para su visita de supervisión matutina, decidí confrontarlo sobre el teléfono desaparecido. He notado que mi teléfono móvil no está donde siempre lo dejo, comenté casualmente mientras le servía café. ¿Sabes algo al respecto? Hubo un momento de duda en su rostro, tan breve que cualquiera que no lo conociera desde que nació no lo habría notado. Ah, sí. Lo tomé prestado para configurarte algunas cosas, respondió, evitando mi mirada. Últimamente estás recibiendo muchas llamadas de números desconocidos. Seguramente son estafadores que se aprovechan de personas mayores. Es mejor que por ahora, si necesitas hablar con alguien, nos avises a nosotros y te comunicamos. ¿Y si quiero llamar a Margarita?, pregunté, manteniendo un tono sereno que contradecía la tormenta en mi interior. Puedes usar el teléfono fijo de la casa, respondió, como si me estuviera haciendo un favor. De todas formas, pronto estarás en casa y tendremos más control sobre quién te contacta. Control. Esa palabra que salió de su boca sin filtro reveló exactamente lo que estaba sucediendo. No era protección, no era cuidado, era control. Esa tarde pedí hablar con Roberto y Lucía juntos. Vinieron después del trabajo, con esa expresión de preocupación condescendiente que se había vuelto habitual en sus rostros cuando me miraban. Quiero hablar claramente sobre todo esto. Comencé, sentada en mi sillón favorito, aquel donde tantas veces me había sentado con Ernesto a ver el atardecer.
No estoy de acuerdo con vender mi casa. No estoy de acuerdo con irme a vivir con ustedes. Y definitivamente no estoy de acuerdo con que tomen mis decisiones por mí. Expuse mis razones con calma y claridad, hablando sin interrupciones durante casi 10 minutos. Les expliqué que entendía su preocupación, pero que había formas de mantenernos conectados y seguros sin destruir mi independencia. Les propuse alternativas: visitas regulares, llamadas diarias, incluso instalar uno de esos sistemas de emergencia que se activan si la persona sufre una caída. Al terminar, me sentí liberada, como si hubiera levantado un peso que llevaba días cargando. Por un momento, vi en sus ojos un destello de comprensión, casi de vergüenza, pero entonces intercambiaron esa mirada, esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado con los años, y supe que nada había cambiado. «Mamá, entendemos que tengas miedo al cambio», dijo Lucía, repitiendo casi exactamente las mismas palabras que había usado días atrás. «Es normal a tu edad». «No es cuestión de edad, hija», respondí. «Es cuestión de respeto». «Lo que respetamos es tu bienestar», intervino Roberto. «Y sabemos qué es lo mejor para ti ahora». La conversación continuó en círculos durante 1 hora más. Cada argumento mío era recibido con una sonrisa condescendiente, como quien escucha a un niño explicar por qué debería poder comer helado todos los días. Al final se despidieron con besos y la promesa de que todo saldría bien y que pronto me acostumbraría a mi nueva vida. Esa noche, sentada en mi jardín bajo las estrellas que habían sido testigos de tantos momentos de mi vida, tomé una decisión. Si mis hijos querían tratarme como a una niña incapaz, tendrían que aprender que incluso las personas mayores podemos tener as bajo la manga. Lo que mis hijos no sabían es que durante años había aprendido a planificar en silencio. Y esta vez no sería diferente. Durante toda mi vida he creído que escuchar es una forma de sabiduría. No me refiero solo a oír palabras, sino a entender lo que no se dice, a percibir intenciones, a prestar atención a los detalles. Ernesto solía decirme que yo tenía un don para leer entre líneas, para anticipar problemas antes de que ocurrieran. Eres como esos capitanes de barco que pueden oler la tormenta cuando el cielo aún está despejado, me decía con admiración. Quizás por eso, 5 años antes de su muerte, cuando todavía gozábamos de buena salud, Ernesto insistió en que organizáramos todos nuestros asuntos legales. «No es que espere que pase nada», me explicó una tarde, mientras revisábamos documentos en la mesa del comedor. «Pero la vida da giros inesperados y quiero que estés protegida pase lo que pase». Pasamos meses trabajando en ello. Testamentos actualizados, poderes notariales, directivas médicas anticipadas y un plan financiero detallado. Ernesto incluso me presentó a Francisco Mendoza, un abogado especializado en derechos de adultos mayores que había sido su compañero en la universidad. «Francisco te cuidará cuando yo no esté», me aseguró Ernesto. En ese momento sonreí y le dije que no hablara así, que teníamos muchos años por delante, pero en el fondo agradecí su previsión. Cuando Ernesto falleció 3 años atrás, en medio del dolor, recordé sus preparativos. Una semana después del funeral, visité el despacho de Francisco, llevando conmigo todos los documentos que Ernesto había organizado meticulosamente. «Elena, tu esposo era un hombre extraordinariamente previsor», me dijo Francisco después de revisar todo. «Pero ahora que estás sola, hay algunos aspectos adicionales que deberíamos considerar». Durante los meses siguientes, siguiendo los consejos de Francisco, reorganicé legalmente mis bienes. La casa, que siempre había estado a nombre de ambos, ahora formaba parte de un fideicomiso que me protegía de decisiones precipitadas de terceros, incluso si estos terceros eran mis propios hijos. Mis ahorros e inversiones fueron reestructurados para garantizar mi independencia financiera. Incluso me sometí a una evaluación geriátrica integral para tener documentación oficial sobre mi plena capacidad mental y física. Todo esto lo hice discretamente,
no por desconfianza hacia mis hijos, sino por responsabilidad hacia mí misma. Ernesto siempre había enfatizado la importancia de la autonomía personal. El mayor regalo que podemos dejar a nuestros hijos, decía, es no convertirse en una carga para ellos, pero tampoco permitir que nos traten como una carga cuando no lo somos. Así que cuando mis hijos comenzaron a comportarse como si yo fuera incapaz de tomar mis propias decisiones, ya tenía un plan de contingencia firmemente establecido, y cuando Roberto escondió mi teléfono móvil, comprendí que había llegado el momento de implementarlo. La mañana después de nuestra inútil conversación, esperé a que Roberto se marchara tras su visita de supervisión. Tan pronto como se fue, tomé mi abrigo y caminé hasta la casa de mi vecina Teresa, 2 calles más abajo. Teresa y yo habíamos criado juntas a nuestros hijos, compartiendo alegrías y preocupaciones durante décadas. Ahora, ambas viudas, manteníamos una amistad que se había vuelto un pilar en nuestras vidas. «Elena, qué sorpresa verte tan temprano», me saludó con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. «¿Ocurre algo?». Le conté todo mientras tomábamos té en su cocina soleada. Teresa escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando indignación creciente. «Es inaceptable», Zrenia exclamó cuando terminé. «¿Cómo pueden tratarte así? Tú eres más lúcida y capaz que muchas personas de 40 años que conozco». «Creo que actúan desde el amor y la preocupación», respondí intentando ser justa. «Pero están confundiendo protección con control». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Teresa. «Necesito tu ayuda. ¿Puedo usar tu teléfono para hacer algunas llamadas? Roberto escondió el mío y no quiero usar el fijo de casa porque podría revisar las llamadas». Teresa me entregó su móvil sin dudarlo. «Todo el tiempo que necesites. Y si quieres, puedes venir aquí todos los días. Mi casa es tu casa». Mi primera llamada fue a Francisco Mendoza. Su secretaria me reconoció inmediatamente y me pasó con él. «Francisco, tengo una situación». Le expliqué brevemente lo que estaba ocurriendo. «Elena, me alegra que me hayas llamado». Su voz tranquila me reconfortó. «Todo lo que hemos preparado en estos años es precisamente para momentos como este. Por favor, ven a mi despacho esta tarde. Podemos repasar tus documentos y diseñar un plan de acción». Esa misma tarde, Teresa me acompañó en taxi hasta el bufete de Francisco. Durante 2 horas, revisamos cada documento, cada detalle legal, cada opción disponible. Al final teníamos un plan concreto. «El agente inmobiliario vendrá este sábado, ¿cierto?», preguntó Francisco, haciendo anotaciones en su libreta. «Sí, Roberto lo organizó todo sin consultarme». «Perfecto, estaré allí», declaró con firmeza. «Mientras tanto, actúa con normalidad. No queremos alertarlos de que estás tomando medidas». «¿Crees que estoy siendo demasiado drástica?», pregunté con un nudo en la garganta. Al fin y al cabo, son mis hijos. Francisco dejó su bolígrafo y me miró directo a los ojos. «Elena, lo que tus hijos están haciendo, aunque sea con buenas intenciones, es una forma de abuso. Están violando tu autonomía, tomando decisiones sobre tu vida, tu propiedad y tus finanzas sin tu consentimiento. Si permitimos que esto continúe, no solo perderás tu independencia, sino también tu dignidad. Y eso es algo que Ernesto nunca hubiera permitido». Al mencionar a Ernesto, sentí una renovada determinación. Tenía razón. Mi esposo siempre había respetado mi capacidad de decisión, incluso en sus últimos días, cuando su cuerpo estaba débil, pero su mente seguía clara como el agua. No podía permitir que nadie, ni siquiera nuestros hijos, me arrebatara eso. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de aparente normalidad y preparación secreta. Cada mañana recibía a Roberto con café y una sonrisa, escuchando sus planes para mi nueva vida en su casa. Cada tarde, cuando él se marchaba al trabajo después de su visita, yo salía discretamente hacia la casa de Teresa para hacer llamadas y coordinar detalles con Francisco. También contacté a mi médico, el doctor Méndez, para aclarar lo que mis hijos habían mencionado sobre mi supuesto deterioro cognitivo. «Elena,
Jamás he dicho semejante cosa, me aseguró el doctor, visiblemente perturbado. Tu hijo me preguntó sobre el deterioro cognitivo en personas mayores en general, y le di información estadística, pero dejé muy claro que tú no presentas ningún signo de ello. De hecho, en tu última revisión, anoté específicamente que tu agudeza mental sigue siendo excepcional para cualquier edad. Le pedí una carta que certificara mi estado de salud mental, la cual me entregó personalmente al día siguiente. Otro documento para añadir a nuestro arsenal. El viernes por la tarde, mientras preparaba la cena, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta trasera que daba al jardín. Era Valeria, mi nieta, mirando nerviosamente por encima del hombro. «Abuela, ¿puedo pasar?», susurró. La hice entrar rápidamente y cerré la puerta. Se veía preocupada, con esa expresión de quien carga un peso demasiado grande para sus jóvenes hombros. «¿Está todo bien, cariño?», pregunté sirviéndole un vaso de jugo de naranja, su favorito desde pequeña. «No, nada está bien», respondió, dejando escapar un suspiro tembloroso. «No me gusta lo que están haciendo con tu casa, abuela. No es justo». Me senté junto a ella, tomando sus manos entre las mías. ¿Has hablado con tu madre sobre esto? Lo intenté, pero dice que es lo mejor para ti, que no entiendo por qué soy joven, que algún día agradeceré que hayan tomado estas medidas con mi abuela para que yo no tuviera que preocuparme. Su indignación me conmovió profundamente. En medio de toda esta situación, había encontrado una aliada inesperada en mi nieta adolescente. «Te traje esto», dijo, sacando una tableta de su mochila. «Es mía, pero casi no la uso. Tiene conexión a internet y puedes llamar, enviar mensajes, todo. La configuré para que sea fácil de usar y le instalé las aplicaciones que creo que te servirán». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas mientras tomaba aquel regalo que representaba mucho más que un dispositivo electrónico. Era un reconocimiento de mi dignidad, de mi derecho a estar conectada, a tomar mis propias decisiones. «No sé qué decir, Valeria», murmuré abrazándola con fuerza. «No tienes que decir nada, abuela. Solo prométeme que la esconderás bien. Si papá o el tío Roberto la encuentran, estaré en problemas». «Será nuestro secreto», le aseguré. «Y Valeria, gracias. No solo por esto, sino por verme como una persona completa, no como una anciana indefensa». Esa misma noche, usé la tableta para enviar un correo electrónico detallado a Francisco con los últimos detalles para nuestra operación del día siguiente. También me comuniqué con Margarita y otras 3 amigas cercanas, explicándoles brevemente la situación y pidiéndoles que estuvieran pendientes por si necesitaba ayuda adicional. La red de apoyo que había construido a lo largo de los años se estaba activando silenciosamente a mi alrededor. El sábado amaneció despejado, uno de esos días de primavera que parecen una promesa de que todo saldrá bien. Me desperté temprano, tomé una ducha relajante y me vestí con particular esmero, un conjunto azul marino que Ernesto siempre había elogiado, un collar de perlas que fue regalo de nuestro 30º aniversario y un poco de maquillaje discreto. Si iba a librar una batalla por mi dignidad, lo haría viéndome como la mujer segura y capaz que siempre había sido. A las 10 en punto, escuché el auto de Roberto estacionándose frente a la casa. Unos minutos después, llegó Lucía con su familia. A las 10:30, apareció una mujer joven con aspecto profesional, que supuse sería la agente inmobiliaria. Respiré profundo. La función estaba por comenzar. Roberto me presentó a la agente Sandra Rojas con ese tono condescendiente que había adoptado últimamente. «Mamá, Sandra va a hacer una valoración de la casa hoy. No tienes que preocuparte por nada, solo déjanos manejar los detalles técnicos». Sandra me saludó con profesionalismo, aunque noté cierta incomodidad en su mirada, como si percibiera que algo no encajaba en esta situación. Roberto comenzó a guiarla por la casa, señalando características, mencionando posibles mejoras
que los nuevos dueños podrían hacer, hablando de mi hogar como si fuera un producto y no el centro de mis memorias más preciadas. Justo cuando estaban inspeccionando el jardín trasero, el timbre sonó. Lucía, que estaba en la cocina preparando café, se dirigió a abrir. Desde donde estaba sentada en la sala, pude escuchar su voz sorprendida. ¿Puedo ayudarlo? Buenos días, soy Francisco Mendoza, abogado de la señora Elena Martínez. Tengo entendido que hay una valoración inmobiliaria en proceso y he venido a supervisar que todo se realice conforme a los intereses legales de mi clienta. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse escuchado caer un alfiler. Lucía apareció en la sala con expresión desconcertada, seguida por Francisco, impecablemente vestido con traje oscuro y portafolio en mano. «¿Mamá?», preguntó Lucía con voz tensa. «¿Conoces a este señor?». Me levanté para saludar a Francisco con un abrazo cálido. «Por supuesto. Francisco fue amigo de tu padre durante más de 40 años y ha sido mi abogado personal desde antes de que Ernesto falleciera». Roberto, que había regresado a la sala al escuchar voces desconocidas, se quedó paralizado en el umbral. La agente inmobiliaria lo seguía con expresión cada vez más incómoda. «¿Tu abogado?», preguntó Roberto, recuperando la compostura. «No sabía que tenías un abogado personal». «Hay muchas cosas que no saben, hijos míos», respondí con tranquilidad. «Por favor, siéntense todos. Sandra, usted también si gusta. Creo que tenemos algunos asuntos importantes que aclarar». Francisco colocó su portafolio sobre la mesa de centro y extrajo varios documentos cuidadosamente organizados. Durante los siguientes 20 minutos, explicó con claridad meridiana la situación legal de mi casa, que formaba parte de un fideicomiso irrevocable establecido por Ernesto y por mí, con cláusulas específicas que impedían su venta sin mi consentimiento explícito y documentado. Lo que significa, concluyó Francisco, que cualquier negociación inmobiliaria que no haya sido iniciada directamente por la señora Elena es nula e inválida. La cara de Roberto pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente a algo parecido a la indignación. «Esto es ridículo, mamá. ¿Por qué no nos dijiste nada de esto?» «¿Cuándo, hijo?», pregunté con suavidad. «¿Cuándo decidieron vender mi casa sin consultarme? ¿O cuando planificaron mi mudanza sin preguntarme si quería irme? ¿O tal vez cuando escondiste mi teléfono para que no pudiera comunicarme con nadie?». Sentí una extraña calma al pronunciar estas palabras. No había ira en mi voz, solo una tristeza tranquila y una determinación firme. «Señor Mendoza», intervino Lucía, intentando recuperar el control de la situación. «Entiendo su preocupación profesional, pero estamos hablando de mi madre, una mujer mayor que necesita cuidados y supervisión constante. El doctor Méndez nos ha confirmado que ella no está en condiciones de tomar decisiones complejas». Francisco sonrió levemente mientras extraía otro documento de su portafolio. «Curiosamente tengo aquí una carta del doctor Méndez fechada esta misma semana, donde certifica explícitamente la plena capacidad mental de la señora Elena. ¿Le gustaría leerla?». El rostro de Lucía palideció. Sandra, la agente inmobiliaria, se aclaró la garganta incómodamente. «Creo que debería regresar en otro momento, cuando la familia haya resuelto estos asuntos internos». «No hay necesidad de que se vaya, Sandra», dije con firmeza. «De hecho, me gustaría que escuche lo que tengo que decir». Me erguí en mi asiento, sintiendo una fortaleza que no había experimentado en semanas. Era como si Ernesto estuviera a mi lado, dándome su apoyo silencioso como siempre lo había hecho. «Hijos míos, los amo profundamente. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Entiendo que sus acciones nacen de la preocupación y el cariño, pero deben entender algo fundamental. El amor sin respeto no es amor verdadero, es posesión». Roberto intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerlo. «No he terminado. Durante estas semanas han hablado sobre mí, pero no conmigo. Han tomado decisiones sobre mi vida como si yo fuera incapaz de hacerlo.
han interpretado mi edad como sinónimo de incompetencia. Y en el proceso han olvidado quién soy. Miré a cada uno de mis hijos directamente a los ojos antes de continuar. Soy la mujer que los crió para ser independientes, para tomar sus propias decisiones, para ser responsables de sus vidas. Soy la mujer que junto a su padre construyó esta casa, no solo con ladrillos, sino con memorias. Soy una persona completa, con derechos, deseos y la capacidad para decidir cómo quiero vivir mis años restantes. Francisco asintió discretamente, apoyando mis palabras sin interferir. Valeria, que había permanecido en un rincón de la sala, me miraba con admiración mal disimulada. Ahora esto es lo que va a suceder, continué con calma. No venderé mi casa, no me mudaré con ustedes. Seguiré viviendo aquí, donde cada rincón me habla de la vida que construí con su padre. Pero estoy dispuesta a llegar a acuerdos que nos den tranquilidad a todos. Extraje de mi bolsillo un papel donde había anotado mis propuestas, un sistema de teleasistencia que podría activar en caso de emergencia, visitas programadas pero no invasivas, una persona que viniera a ayudarme con la limpieza pesada 2 veces por semana y videollamadas diarias para mantenernos conectados. Este es mi plan, concluí. Un plan que respeta tanto mi autonomía como vuestra preocupación legítima. Y antes de que pregunten por el aspecto financiero, Francisco puede mostrarles los documentos que demuestran que mis finanzas están perfectamente en orden y tengo recursos suficientes para implementar este plan sin ser una carga para nadie. Un silencio espeso llenó la sala cuando terminé de hablar. Roberto miraba el suelo, procesando toda la información. Lucía tenía los ojos brillantes, al borde de las lágrimas. Patricia, que había permanecido callada todo el tiempo, fue sorprendentemente la primera en hablar. «Creo que tu madre tiene razón, Roberto», dijo en voz baja. «Hemos estado tan concentrados en protegerla que olvidamos escucharla». Roberto levantó la mirada, encontrándose con la mía. Por primera vez en semanas, vi en sus ojos al hijo que había criado, no al hombre controlador en que se había convertido. «Mamá, yo no sé qué decir», murmuró finalmente. «Todo esto lo hicimos porque te queremos, porque nos preocupamos por ti». «Lo sé, hijo», respondí con ternura, «pero a veces el miedo nos hace tomar caminos equivocados. Todos tenemos miedo, ustedes a perderme, yo a perder mi independencia. La diferencia es que yo estoy dispuesta a hablar de mis miedos abiertamente». «Y yo he tenido miedo de decir lo que pienso», intervino Valeria sorprendiendo a todos. «Pero la abuela me ha enseñado hoy que la verdadera fortaleza está en defender con amor lo que es justo». Lucía miró a su hija con una mezcla de sorpresa y orgullo. Luego se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. «Te hemos fallado, mamá», dijo con voz quebrada. «Queríamos protegerte y terminamos tratándote exactamente como no quisiéramos ser tratados cuando lleguemos a tu edad». «No han fallado», respondí, apretando sus manos con cariño. «Solo se han desviado un poco del camino, y ahora tenemos la oportunidad de encontrar juntos una nueva dirección». Sandra, la agente inmobiliaria, se levantó discretamente. «Creo que es mejor que me retire», dijo con una sonrisa cálida. «Señora Elena, ha sido un honor conocerla. Ojalá mi madre tuviera su fortaleza y claridad». Después de que Sandra se marchara, Francisco repasó con todos los documentos legales que había traído. Les explicó cada detalle del fideicomiso, del plan financiero, de las evaluaciones médicas. No como una forma de imponerse, sino como un ejercicio de transparencia que podría ayudar a reconstruir la confianza familiar. Roberto, que siempre había sido meticuloso con los números, revisó mis finanzas con atención y, para su sorpresa, descubrió que estaban impecablemente organizadas. «Has estado haciendo inversiones muy inteligentes, mamá», comentó con admiración genuina. «Ni siquiera yo hubiera pensado en algunas de estas estrategias». «Tu padre me enseñó bien», respondí.
Y he seguido aprendiendo. La mente no deja de crecer solo porque el cuerpo envejece. Para cuando Francisco se despidió, ya entrada la tarde, habíamos logrado un acuerdo que respetaba mi autonomía mientras atendía las preocupaciones legítimas de mis hijos. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, incluso algunas lágrimas por parte de Lucía. Pero finalmente emergió un nuevo entendimiento entre nosotros. «Voy a devolverte tu teléfono, mamá», dijo Roberto cuando estábamos tomando té en la cocina, ya más relajados. «Fue imperdonable de mi parte habértelo escondido». «Ya no importa, hijo», respondí con una sonrisa. Aunque no lo creas, ese pequeño acto me hizo darme cuenta de cuánto se había deteriorado nuestra relación y me dio la determinación para actuar. «¿Cómo conseguiste contactar a Francisco sin el teléfono?», preguntó genuinamente curioso. «Tengo mis recursos», respondí enigmáticamente guiñando un ojo a Valeria, que sonrió desde su silla. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en el porche trasero a contemplar las estrellas, como solía hacer con Ernesto. Sentí una profunda gratitud por la vida que habíamos construido juntos, por la previsión que habíamos tenido, por los hijos que, a pesar de sus errores, nos seguían honrando con su amor. En los días y semanas siguientes, nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. No fue perfecto desde el principio. Hubo momentos de recaída en viejos patrones, preguntas sobre si realmente podría manejar mi vida sola. Pero cada obstáculo fue abordado con comunicación abierta y respeto mutuo. Roberto instaló personalmente el sistema de teleasistencia, asegurándose de que fuera fácil de usar. Lucía reorganizó su agenda para pasar tiempo conmigo, no como una supervisora, sino como una hija disfrutando de la compañía de su madre. Patricia me sorprendió invitándome a un curso de jardinería que tomábamos juntas cada sábado, descubriendo un interés común que nunca habíamos explorado. Y Valeria, mi querida nieta, ahora venía regularmente para que le enseñara a coser y cocinar, habilidades que su generación había perdido, pero que ella valoraba como conexiones con sus raíces. Una tarde, mientras Valeria y yo terminábamos de hornear galletas siguiendo una receta de mi madre, me preguntó algo que me hizo reflexionar. «Abuela, ¿no estás enojada con papá y con mi mamá por cómo te trataron?». Pensé cuidadosamente antes de responder, consciente de que mis palabras podrían influir en cómo esta joven vería las relaciones familiares en el futuro. No se trata de estar enojada o no, cariño. Se trata de entender que las personas que amamos pueden cometer errores, incluso con las mejores intenciones. Lo importante es cómo respondemos a esos errores y cómo encontramos juntos un camino hacia adelante. «Pero ellos querían quitarte tu casa, tu independencia», insistió, con la indignación propia de la juventud. «Querían protegerme a su manera», respondí mientras sacaba la bandeja del horno. El miedo a perder a quienes amamos puede hacernos comportar de maneras que no reflejan lo mejor de nosotros. Tu madre y tu tío temían que me pasara algo estando sola, que sufriera sin ayuda, que tomara malas decisiones. Ese miedo nublaba su juicio. Valeria reflexionó sobre mis palabras mientras decorábamos las galletas aún calientes. «Creo que entiendo», dijo finalmente. «Es como cuando mi mamá no me dejaba ir sola al centro comercial porque tenía miedo de que me pasara algo malo. No era porque no confiara en mí, sino porque el mundo le daba miedo». «Exactamente», sonreí, impresionada por su madurez. «Y así como tú tuviste que demostrarle que podías ser responsable, yo tuve que recordarles que sigo siendo capaz de tomar mis propias decisiones». «Eres la abuela más valiente del mundo», declaró con esa convicción absoluta que solo los jóvenes pueden tener. Reí ante su entusiasmo. No se trata de valentía, Valeria, se trata de dignidad, de recordar a los demás y a mí misma que envejecer no significa desaparecer. Esa noche, después de que Valeria se marchara, me senté en el sillón que había compartido con Ernesto durante tantos años y reflexioné sobre todo lo ocurrido,
No había sido fácil enfrentar a mis propios hijos, pero había sido necesario, no solo por mí, sino por ellos también. Al defender mi autonomía, les estaba enseñando una lección que algún día valorarían, que el verdadero amor no controla ni posee, sino que respeta y acompaña. Que la edad no define nuestra capacidad para decidir sobre nuestras vidas, y que a veces la mejor manera de proteger a quienes amamos es permitiéndoles seguir siendo quienes son. Miré la fotografía de Ernesto en la mesita junto al sillón. Su sonrisa serena parecía aprobar todo lo que había hecho. Tenías razón, mi amor, susurré a su imagen. La vida da giros inesperados, pero cuando nos preparamos con sabiduría y actuamos con amor, incluso los giros más difíciles pueden llevarnos a un mejor lugar. Afuera, la noche era clara y las estrellas brillaban intensamente. En algún lugar de la casa, mi teléfono móvil sonó con el tono personalizado que indicaba un mensaje de mis hijos. Sonreí. Ahora era una llamada de conexión, no de control. Y esa diferencia, tan sutil y tan profunda, lo cambiaba todo. Me levanté para contestar, sintiendo una ligereza en el corazón que no había experimentado en meses. La vida seguía su curso, con sus desafíos y sus alegrías. Y yo seguía aquí, lista para vivirla plenamente, con dignidad y en mis propios términos, tal como siempre había sido, tal como siempre sería. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.